¿Qué onda, chamacones? Hoy es día de un nuevo caso y por si tú no me conoces, déjame presento. Yo soy Candy Vanessa y si a ti te gusta todo lo que tiene que ver con misterio, crimen y paranormal, pues te sugiero que te suscribas a este canal y muy importante que actives la campanita. Curiosamente, chicos, el caso de hoy no tiene nada que ver con misterio, ni crimen, ni paranormal, pero sí con un muy curioso fraude que se hizo posterior al ataque del 11 de septiembre de las Torres Gemelas en Nueva York. A mí ese tema, chicos, desde que ocurrió fue en el 2001 y yo recuerdo exactamente lo que yo estaba haciendo ese día. Yo vivía en Estados Unidos y fue todo un caos. Aunque nosotros estábamos en la parte oeste del país, en verdad, chicos, se sintió como si lo hubieran hecho aquí. Fue un tema muy triste, por lo que este tema me pareció muy interesante contárselos, porque mi mente no puede comprender cómo después de todo ese desastre que se hizo, alguien se atrevió a sacar provecho de ello. Así que comenzamos con el caso. Hoy les hablaré sobre una mujer llamada Tanya Head. Ella nació el 31 de julio de 1973 de mamá inglesa y papá barcelonés. De su madre viene el hablar el inglés con suma perfección, sin ningún acento español, y solamente tiene un hermano. Prácticamente de Tanya no se sabe más nada, chicos. Creo yo que pues siempre fue una persona normal, hasta después del 11 de septiembre del 2001. Tanya fue una de las supervivientes del ataque a las Torres Gemelas. Recordemos que muchas vidas se perdieron ese fatídico día. Fue demasiado triste y creo yo que este suceso impactó mundialmente. I was smelling my own skin burning, and I started crawling over people who were burnt from head to toe, who were cut up, and I was trying to help them. Tanya tenía una carrera en inversión global y trabajaba en una compañía que se ubicaba en la Torre Sur, o sea, en el edificio 2, en el piso número 78. Esto, chicos, convirtió a Tanya en la persona número 19 que sobrevivió al ataque habiendo estado por encima del punto de impacto. Tristemente, su prometido, llamado Dave, que trabajaba en la Torre Norte o en la Torre número 1, fue una de las miles de personas que perdieron la vida. Tanya quedó muy herida, ya más adelante les contaré, pero aún así, sorprendentemente, se las arregló para poder salir de ese lugar. Uno de los bomberos que estaba en esa zona, bueno, más bien dentro de ese edificio, el número 2, la ayudó a salir. Inmediatamente fue llevada al hospital para tratarla por quemaduras graves en su brazo. Chicos, quitando las quemaduras de su brazo, Tanya se veía muy bien, estable. Lo triste es que ella decía no recordar nada. Posiblemente durante el atentado debió haber sufrido algún golpe fuerte en la cabeza y eso le provocó que perdiera la memoria. Ella solo decía que posterior al ataque simplemente vio todo oscuro y no recordaba absolutamente nada más que haber despertado en una cama de hospital. Cuando supo que su esposo Dave había fallecido, fue demasiado abrumador. Volvió a entrar en shock. El saber que había perdido a su alma gemela, a su mejor amigo, simplemente Tanya no podía soportarlo, y creo yo que en esa situación en específico todos estuviéramos igual. Aún así, Tanya siempre ha sido una mujer de espíritu fuerte, aguerrida, por lo que en el año 2004, casi 3 años después del ataque, se unió a la red de supervivientes del World Trade Center y terminó poniendo todo su empeño, todo su tiempo, todo su esfuerzo e incluso hasta su dinero para dar a conocer al mundo este grupo que se había formado. Este grupo eran de puras personas que habían sobrevivido a los ataques de aquel fatídico día. Ella quería que todos supieran sus historias, obviamente también la de ella, y que fueran conocidos como los supervivientes de los ataques a las Torres Gemelas. It's our duty to remember those who are no longer here. It's a duty to do something with our survivor experience. This is Tanya. She's also a survivor and she's also one of my best friends. En sus primeros meses dentro de esta red, Tanya en realidad ayudó mucho. Gracias a ella se logró recaudar fondos por parte del gobierno estatal. Todo este dinero iba a ser destinado directamente para estos supervivientes, ya sea para pagar sus tratamientos, para algún gasto
funerario, para apoyo psicológico o simplemente para poder seguir viviendo. Otra cosa importante que hizo Tania fue conseguir el permiso para que todos los supervivientes que quisieran, obviamente, ir, pudieran tener acceso a la zona cero. Vean, hay algo que se conoce como The Pit. A mucha gente no le gusta llamarlo así, pero creo yo que la mayoría sí lo llaman así. En ese lugar se concentró todo el escombro de los edificios, tierra y quién sabe qué más del edificio. Estuvo ahí por mucho tiempo. Muchos de los cuerpos nunca fueron encontrados, entonces muchos de los restos estaban ahí. Bueno, ella consiguió el permiso para quienes quisieran ir, solamente de las personas que sobrevivieron pudieran hacerlo. Esto era como una forma de curar sus heridas, de sanar su alma, de permitirse seguir viviendo. Vean, chicos, según lo que leí, muchas de las personas que lograron sobrevivir se sentían como culpables, por decirlo de alguna manera, por seguir con vida y saber que muchos de sus compañeros no lo habían logrado. Obviamente Tania le cuenta esto a los medios para que el día que iban a ir todos a El Hoyo, también los medios estuvieran ahí. Incluso alguien de los medios dice recordar cómo ella se acercó, tomó un puñado de tierra, lo olió y comenzó a llorar desconsoladamente. Fue un momento triste, pero al mismo tiempo también fue un momento de sanación. La gente en verdad estaba muy agradecida con Tania. La querían mucho porque siempre estaba haciendo todo para poder ayudar a sus compañeros y ayudarse a ella misma. Gracias a todo esto, chicos, Tania se convirtió rápidamente en líder de esta red de supervivientes. Ahora, cuando digo red de supervivientes, bueno, es como un grupo de apoyo, pero todo lo hacían a través de internet. Hicieron su página, tenían su blog. Es por eso que no se le llamó grupo de supervivientes, sino red de supervivientes. Como les decía, todas estas personas estaban fascinados con la fortaleza de Tania. La tomaban como su ejemplo a seguir. Conforme pasa el tiempo, esta red de supervivientes comenzó a ganar fama y fue aquí donde, de cierta forma, comenzó sin querer queriendo cierta competencia entre todos los miembros de este grupo. Dentro de su página crearon como un blog donde cada uno de ellos contaba su experiencia, contaban su historia y cómo habían sobrevivido, qué les había pasado. Obviamente la historia de Tania siempre era la que estaba en primer lugar, porque conforme pasaba el tiempo, Tania iba recobrando la memoria, pequeños extractos, imágenes, recuerdos de aquel día. Entonces, conforme ella iba recordando, ella iba contando. La historia de Tania es curiosamente la que más detalles tenía. Ella no se guardaba nada, era muy explícita. En verdad te transmitía el miedo, el terror y el dolor que ella sintió en ese momento. Un día Tania decidió enviar una carta masiva a todos sus compañeros del grupo, que para este momento ya eran más de 500. En esta carta ella les contaba una anécdota. Recuerden que ella estaba comprometida con su novio Dave, iban a casarse, entonces ella decidió ir a la tienda donde había pedido su vestido de novia y les dijo que por favor lo donaran. Claramente ella ya no lo iba a necesitar. Cualquier otra persona hubiera dicho no importa, yo ya lo pagué, yo me lo quedo, yo lo vendo, pero ella no. Ella dijo, yo sé que hay alguien más que lo puede necesitar. Yo quiero que al final de cuentas ese vestido tenga una historia bonita, tenga un final feliz. En mis manos no va a ser así, pero yo sé que en las manos de alguien más, ese sueño sí se puede hacer realidad. Entonces, imagínense con esa carta, Tania se los echó a la bolsa. A todos la adoraban, llegó a tener fans. No tenía pensado contar esto, chicos, pero sí lo voy a hacer. Al tiempo, Tania recordó más cosas. Un día contó la historia de cómo había visto a su asistente ser decapitada por uno de los fierros del edificio. Cuando ocurrió todo eso, comenzaron a correr, a intentar bajar por las escaleras. Bueno, pues mientras iban bajando por las escaleras, ella dice haber escuchado un estruendo fuerte. Ella iba delante de su asistente. Al voltear para ver qué era ese ruido, ella dice cómo vio que un fierro de los del techo del edificio caían, decapitándola. Al momento de recordar esta escena, Tania decía que tenía que vivir todos los días con esa imagen en su cabeza. También dijo cómo al ir bajando las escaleras se encontró con un hombre muy lastimado. Este hombre le dijo que él sabía que no iba a sobrevivir, por lo que se quitó su argolla de casado, se la dio a Tania y le dijo, por favor,
si tú sobrevives, entrégasela a mi esposa, porque yo sé que ella no va a tener de mí ni siquiera las cenizas. Se los juro, chicos, que solo de imaginármelo me dan ganas de llorar. Tengo entendido que cuando iba en el piso 60 y tantos, recordemos que ella estaba en el 78, creo yo que era en el piso 64, aquí es cuando Tania se topa con este bombero y a partir de aquí el bombero la lleva hasta la base del edificio y ahí es donde la llevan al hospital. Pero porque siempre hay un pero en estas historias, si no, no lo hubieran cachado. Vean, con el tiempo Tania salía con más y más detalles, demasiado explícitos sobre lo que había vivido aquel día. Y fue aquí que la gente comenzó a notar ciertas inconsistencias. Chicos, hasta para decir mentiras debes de ser inteligente. Por ejemplo, a unas personas les decía que había perdido a su prometido, mientras que a otras les decía que había perdido a su esposo. Cuando le preguntaban por el nombre completo de él, ella les decía que se llamaba Dave y algún apellido que se le viniera a la mente. Al principio había dicho que un bombero la había rescatado. A otras personas les dijo que la había rescatado un hombre con un pañuelo rojo. Simplemente su historia ya no estaba conectando. Pero aún así, chicos, nadie se atrevía a cuestionarla. Digo, tenía un brazo completamente quemado por el ataque del 9/11. No era cualquier cosa y están de acuerdo que nadie pregunta, oye, ¿eso sí te lo hiciste ese día de los ataques? Nadie hace eso, chicos. Nos daría pena, por lo que, pues, de cierta forma, seguían creyéndole. Vamos a regresar un poco. En mayo del año 2002, el New York Times publicó una historia sobre los aterradores últimos momentos dentro de las Torres Gemelas y entrevistaron a todos los supervivientes que habían estado por encima del punto de impacto. Aquí fue cuando se dieron cuenta que también había una superviviente llamada Tania y fue cuando preguntaron, ¿quién es esta Tania? ¿Por qué no la tenemos en nuestro registro? A partir de aquí fue donde los medios comenzaron a cuestionarse sobre ella. ¿Están de acuerdo, chicos, que si los medios de comunicación no lo saben, entonces no lo sabemos nadie? ¿Cómo podía ser posible que ellos, que tenían la lista de solamente 18 supervivientes, que fueron las únicas personas que estuvieron por encima de los puntos de impacto, cómo era posible que ellos no sabían sobre Tania? Entonces ya no eran 18. Ya eran 19. Ahora sí le seguimos. El 9 de septiembre del año 2005 se abrió el centro de tributo al 9/11, donde Tania fue incluida. Incluso su historia fue una de las que inspiró a que se hicieran las fuentes como tributo a las vidas perdidas aquel día. También ella fue elegida para dar el primer tour por el lugar, guiando a personas importantes como el gobernador y otros políticos. La escogieron a ella porque en verdad Tania estaba siendo muy resiliente a pesar de todo lo malo que había vivido. Era un ejemplo de vida, literalmente, chicos. Es por eso que se creyó que ella sería la imagen perfecta para que estuviera ese día en la inauguración del memorial a las Torres Gemelas. Pero recordemos que por otro lado, el New York Times ya estaba haciendo su investigación acerca de esta mujer. Durante este recorrido ocurrió algo muy curioso. Tania siempre se vio como muy nerviosa, volteaba a todos lados, actuaba extraño cuando le hacían alguna pregunta, se veía nerviosa, creo yo que no sabía cómo contestar. Posterior al evento, Tania decide enviar un correo masivo a todos sus compañeros, hablando sobre este extraño comportamiento. Ella dijo que se debía a que había estado muy nerviosa ese día. Había hablado muy mal, no sabía qué decir, cómo reaccionar, porque había demasiada prensa, muchas cámaras, muchos medios, y eso fue muy abrumador para ella. Es por eso de su comportamiento tan extraño. Pasaba el tiempo, chicos, y Tania seguía cambiando su historia conforme iba recordando. El 7 de septiembre del 2006, el New York Daily News sacó un artículo contando su historia. Recordemos que el New York Times sigue investigando. Curiosamente, en este artículo había muchas cosas de esta historia que no coincidían con lo que tiempo atrás había publicado el New York Times. Recordemos que ellos habían entrevistado a todos los de ese piso y también recordemos que ella no era uno de ellos. Aunque ya eran más evidentes todo este tipo de inconsistencias, aún así ella seguía teniendo mucho apoyo por parte de la red, al grado de que le hicieron presidenta del mismo. No así, el New York Times creía que algo no andaba bien con esta mujer, chicos.
por lo que decidieron irse directamente con ella. No vamos a hablar con nadie más. Esto va a ser solamente para ti, Tania. La verdad, yo aquí hubiera corrido. Le comenzaron a preguntar, a ver, danos más detalles sobre aquel día. ¿Quién era tu asistente, la que murió decapitada? ¿Cuál era su nombre completo? ¿O quiénes eran sus papás? ¿Dónde vivía ella? ¿Qué tal tu prometido? Cuéntanos, ¿cómo lo conociste? ¿Cuándo se iban a casar? ¿Quién es su familia? ¿Cuál es su nombre completo? Queremos que ellos también sean reconocidos. Aquí, al igual que como esas torres, fue donde su historia comenzó a caerse a pedazos. Ella ya no sabía qué decir, chicos. No tenía nombres, no tenía direcciones, no tenía fechas, ya no tenía más ideas. Y como no sabía cómo actuar, prácticamente ya la habían cachado, ella decidió poner sobre aviso a sus compañeros y les dijo, si alguien de la prensa, de los medios, por ejemplo el New York Times, viene y les pregunta cosas sobre mí, no les digan nada. Ellos no creen en mi historia. Me tienen coraje, me tienen envidia, me odian. Esto se les hizo muy extraño porque ¿cómo a ti te van a tener coraje, envidia? Eres una superviviente de los ataques. ¿Por qué tendría algo de malo que contáramos tu historia? O sea, es una historia literalmente de supervivencia. ¿Por qué no hacerlo? Después de una extensa investigación, el New York Times pone toda una página sobre ella, exponiéndola, diciendo que Tania era un gran fraude, una mentirosa. Esta historia fue mundialmente conocida. La gente no podía creer que había una mujer diciendo haber estado en aquel trágico día, diciendo ser una superviviente y ni siquiera había estado ahí. Ella ostentaba que tenía un título por parte de la Universidad de Harvard y una maestría en negocios en la Universidad de Stanford. Pues resulta ser que en ninguna de estas universidades había registros sobre ella. También decía trabajar para una compañía de inversiones bancarias muy famosa llamada Merrill Lynch, que se ubicaba en la Torre Sur, pero esta compañía no tenía récord de ella como empleada. Es más, esta compañía ni siquiera tenía oficinas en ese edificio en el momento de los ataques. Otro dato que se supo fue que un periódico muy famoso español, creo que se llama La Vanguardia o algo así, descubrió que solo 10 días después de los atentados, cuando se supone que Tania debería estar hospitalizada, curándose de sus heridas, en realidad estaba en una escuela en Barcelona. Habían compañeros de clase que decían, sí, es que durante esos días ella estuvo aquí conmigo, o sea, yo la vi, yo estuve aquí con ella. Ella no estaba en Nueva York. También se pudo corroborar que a varios de sus compañeros de esa escuela en Barcelona les había dado diferentes versiones sobre lo que en realidad le había sucedido en el brazo, desde incendios en su casa, accidentes de automóvil, incluso que se había caído de un caballo. Siempre cambiaba sus historias, chicos. Si ustedes ven bien a las personas que mienten patológicamente como Tania lo estaba haciendo, me refiero a grandes mentiras como esta, se darán cuenta que traen algún problema del pasado. Este problema de cierta forma los enseñó a mentir. Resulta que Tania venía de una familia de grandes empresarios, específicamente su papá y su hermano, pues ellos dos fueron a dar a la cárcel, acusados de haber cometido un enorme fraude. Tengo entendido que esto fue un tema muy conocido allá en Barcelona. Mucha gente dice que ella no pudo superar ese evento y para llamar la atención se creó toda esta mentira. Otros creen que ella simplemente necesitaba ser amada, ser aceptada, y otros tantos dicen que ya viene de familia. Fraude en toda la expresión de la palabra. Lo curioso de este caso, chicos, es que parece ser que ella comenzó con toda esta mentira mientras estaba en España. Si hubiera sido más inteligente, creo yo que ahí la hubiera dejado. Ok, sí, yo fui una sobreviviente de esos atentados, pero yo ahorita ya estoy acá en mi casa, quedé muy traumatizada y no quiero saber absolutamente nada más. Pero ella hizo todo lo contrario. Se da cuenta que su historia había comenzado a despegar, ya muchas personas la sabían, ya mucha gente le estaba queriendo, por lo que dijo, podría ser mi historia más creíble si me voy a Nueva York para que la gente me conozca en persona. Nunca pensó que esto se le saldría de las manos. Después de haber sido descubierta, Tania simplemente desapareció. No quiso dar entrevistas, no quiso desmentir nada y se dice que inmediatamente dejó Nueva York. Se dice que se regresó a España con su mamá y hay reportes de que en julio del 2012 Tania fue despedida de su trabajo porque se dieron cuenta de toda esta mentira que ella se había inventado. Obviamente eso no se les hizo nada ético, por lo que terminaron despidiéndola. Tania nunca fue condenada por ningún delito, porque en realidad no había nada que perseguir. No robó dinero, al contrario, puso
de su bolsa, puso su tiempo, puso su esfuerzo, consiguió muchos apoyos, tanto de ciertas organizaciones como del propio gobierno. En realidad, aunque fue una mentira y para nada lo apoyo, se me hace aberrante lo que esta mujer hizo. No podemos negar que Tania ayudó a muchas personas a poder salir de este trauma mental en el que estaban viviendo. Datos curiosos sobre este caso. No lo mencioné antes, pero en la torre número 1, donde trabajaba Dave, el prometido de Tania, sí había alguien llamado Dave. Ella nunca dio información sobre él, pero obviamente los medios se encargaron de buscarla. Dieron con la familia de ese Dave y ellos dijeron no saber absolutamente nada acerca de ninguna Tania. No había conexión con ella. Obviamente ese Dave, prometido de Tania, también era ficticio, era inventado. Ella no estaba comprometida con nadie, al menos no con alguien que se llamara Dave. Al final nunca se supo a ciencia cierta qué fue lo que le había ocurrido en el brazo. Sí, tenía una quemadura, pero como ella siempre contó diferentes versiones, pues hasta el día de hoy nadie sabe lo que realmente le pasó. Este es un dato muy importante, chicos. También se descubrió que Tania Head ni siquiera era su nombre verdadero. Me río porque esta mujer. Su nombre verdadero era Alicia Esteve Head y ni siquiera era ciudadana norteamericana, porque eso es otra cosa que ella siempre ostentó. Ella dijo que era ciudadana norteamericana, cuando en realidad era ciudadana española. Recuerden que ya les dije que el día de los ataques ella ni siquiera estaba en Estados Unidos, ella estaba en Barcelona. Pues en realidad Tania nunca en toda su vida había estado en Estados Unidos. La primera vez que ella fue en el año 2004 para comenzar con toda esta mentira, uniéndose a la red de supervivientes de los ataques al World Trade Center. El hombre del pañuelo rojo, el que ella dijo que la había rescatado, después de haber dicho que era un bombero, en realidad era Wells Crowder. Él, chicos, trabajaba en el piso 104 de la Torre Sur. Wells salió y entró al edificio mínimo 3 veces, salvando así la vida de 12 personas, y murió cuando la torre colapsó. Él se cubrió su boca y nariz con un pañuelo rojo para evitar todo el polvo y el humo que se habían formado, y es por eso que se le conoce como el héroe del pañuelo rojo. Ese hombre del pañuelo rojo sí existió, chicos. No se volvió a saber nada más sobre Tania. Hay algunas personas que dicen haberla visto de vez en cuando por las calles de Nueva York, pero la mayoría dicen que ya no está aquí en Estados Unidos. Ella se fue a España y pues obviamente y con justa razón ya nunca quiso regresar. Y creo yo que es mejor así. Obviamente lo que hizo esta mujer para nada estuvo bien. Yo no sé con qué intención lo haya hecho, si porque necesitaba amor, comprensión, cariño, o porque ella venía de su familia, o por lo que sea que lo haya hecho. No lo justifica, chicos, porque para mí es como haberse burlado de estas personas. Entonces, que esta mujer viniera a hacerse una víctima cuando ella ni siquiera había estado en ese momento, a mí se me hace una falta de respeto enorme, descomunal. No le quito el mérito de que sí ayudó a muchas personas, eso no se lo quito. Digo, era lo mínimo que podía hacer, ¿no? Obviamente, chicos, además está decir que nada de eso fue cierto. No hubo ningún hombre que le diera su anillo para que ella se lo entregara a su esposa. Este joven del pañuelo rojo nunca la ayudó a ella. Lo más probable es que ella leyó esa historia y ahí fue cuando dijo, resulta que no era un bombero el que me rescató, sino este joven, el héroe del pañuelo rojo, porque eso a ella le daba más importancia. Simplemente de esta mujer no tengo nada que pensar. Chicos, ustedes déjenme aquí en los comentarios qué es lo que ustedes creen sobre Tania Alicia Esteve Head. Ya no sé cómo llamarla. Chicos, si les gustó el video del día de hoy, ya saben, no olviden suscribirse, compartir y comentar. Eso a mí me ayuda mucho. Muchas gracias a todos los que me han estado poniendo sus comentarios de Buenos Aires, de Colombia, de aquí de México. En verdad lo aprecio mucho, como no tienen una idea. Recuerden que los quiero mucho, cuídense mucho, tomen buenas decisiones, no anden de mentirosos y muchas gracias por ver.